capítulo 15, versículo 13 al 16. Abran sus Biblias y vamos a leer esta porción de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Listos? Génesis 15, versículo 13 al 16. Y dice de esta manera en el nombre de Jesús: entonces dijo Dios a Abraham, naturalmente: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos a parar ahí. Aquí encontramos las palabras de Dios en la ceremonia del pacto de Dios con Abraham, cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le aseguró a sus descendientes que poseerían definitivamente la tierra prometida, aunque naturalmente un penoso rodeo por Egipto retardaría el cumplimiento de esta promesa hasta mucho tiempo después de su muerte. Y Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, del 6 al 9, en uno de los sermones más profundos que le trajo a los religiosos de ese tiempo, les hace este recordatorio de esta promesa de Dios. Y vamos a ver de qué forma tan tremenda el mundo trata de oprimir a los cristianos. Así como fueron en este caso representados las 12 tribus de Israel, o los padres de la nación de Israel en Egipto. Y con el pueblo de Israel vemos que está cautivo en una tierra de esclavitud, en una tierra extraña, en una tierra que no era la suya. Pero sin embargo vemos que mientras estaban en la tierra que no era de ellos, venimos nosotros a ver esta representación de una esclavitud en una tierra ajena. Los israelitas llegaron a esta tierra durante el tiempo en que José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos. ¿Se recuerdan? Y llegó hasta esta tierra en una de las circunstancias que podemos ver naturalmente de ninguna manera accidentadas, sino que todo esto estaba siendo guiado por la soberanía de Dios, el Dios Todopoderoso. Y llegó hasta convertirse en el primer ministro de Faraón, y pudo, a través de este acto aparentemente negativo de sus hermanos, vimos que pudo ser el instrumento que Dios utilizó para introducir a las 12 tribus de Israel a Egipto. Y comenzaron a multiplicarse, comenzaron a desarrollarse y a crecer en la tierra de Egipto, en una tierra que no era de ellos, sino que era en tierra extranjera. Pero dice la Biblia que muere Faraón, quien había puesto a José frente de todos los negocios de Egipto en todo lugar. Muere también la generación de José, y no es sino hasta la tercera generación después de José, o de las 12 tribus de Israel, hasta la cuarta generación, ellos estuvieron ahí. Cuando comenzaron a multiplicarse de una manera rápida, mucho más rápida que las anteriores generaciones.
cosa que le da al faraón mucho miedo, le dan, celos y preocupación. Una preocupación muy profunda que le dio al faraón, de que un día esta nación pudiera convertirse en sus enemigos, y planea 3 estrategias para tratar de detener el crecimiento y la multiplicación del pueblo hebreo. Y la primera estrategia consistió en utilizarlos como obreros, como albañiles, como esclavos para que construyeran las ciudades de Egipto. Y después de mucha opresión, el pueblo judío comienza a multiplicarse más. Y vemos que entonces nuevamente Faraón cambia de estrategia, y la segunda estrategia ahora no es de opresión, sino que ahora es de infiltración. Vamos a ver esto en el libro de Éxodo capítulo 1. Y ustedes allí van a poner toda su atención para poder tener una idea de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está obrando en este momento. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor es plan de Dios. Dios no se puede equivocar. En Éxodo capítulo 1, versículo 15, vemos ahora la segunda estrategia de Faraón para tratar de detener el crecimiento del pueblo de Israel. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cipra y la otra Púa, y díjoles: cuando parteréis o cuando vengan las hebreas a tener sus hijos, si su hijo fuere varón, matadlo, y si fuere hija, entonces puedes conservarle la vida. Pero dice la Biblia, versículo 17, que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Reservaban la vida a los niños, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis reservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y dice que hizo bien Dios a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboró en gran manera. Vemos entonces aquí la situación para Faraón, que lo estaba llenando de preocupación cuando vio que la opresión no funcionó y los israelitas seguían creciendo y seguían multiplicándose, y esto representaba una amenaza. Y por eso es que ordena a 2 parteras, naturalmente que se trata de 2 jefas parteras o de 2 líderes parteras. Y la orden era matar a todos los niños varones que nacieran. Y encontramos aquí un principio naturalmente diabólico que corre desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis capítulo 12. Donde vemos que después de sacar al hombre del huerto del Edén, Dios hace la primer promesa de un Mesías. Y esta promesa contenía estas 2 palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y encontramos aquí 2 principios que comienzan a correr, vemos desde el Génesis, y van a tener su culminación hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa es la siguiente:
que de la mujer, iban a ser una simiente. Pero también de la mujer iba a nacer otra simiente, o sea que Eva sería la progenitora de dos simientes o de dos líneas de descendientes que serían enemigos. Y este principio lo podemos nosotros establecer como entre estas dos naciones o entre estas dos generaciones existe siempre una pelea. Y la Biblia dice que esta enemistad sería entre los hijos de Dios y entre los hijos del diablo. Entre los hijos que aman a Dios y entre aquellos que no aman a Dios, que de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia no lo describe, vemos dos descendencias. Y que durante todas las generaciones esto se mantendría. Y comenzó esta enemistad entre judíos y árabes. Y vemos nosotros de qué forma continuamente la persecución. Número 1, vemos en Génesis 6 que los demonios comienzan a infiltrarse para pervertir la genética humana. Y vemos aquí el primer intento diabólico para detener el nacimiento del Mesías. Y el segundo principio lo encontramos en Sodoma y Gomorra. Por la degeneración que vemos, este degeneramiento genético de los seres humanos lo encontramos precisamente en estas dos ciudades. Y encontramos que el diablo, a través de Faraón, nuevamente dice que manda matar a los niños. Y lo hizo con el propósito de que no fueran sus enemigos o que se convirtieran en sus enemigos. Pero vemos que hay un propósito detrás de Faraón, que nosotros podemos visualizar naturalmente. Esto no era algo nuevo, sino algo que vemos desde el principio, ya Dios lo había establecido. ¿Qué es lo que vemos nosotros o qué podemos visualizar? Satanás usó a Faraón intentando detener el nacimiento de un Mesías, de un Salvador para el pueblo de Israel. Y encontramos aquí nuevamente este principio cuando nuestro Señor Jesucristo nace en Belén de Judea. Herodes inmediatamente manda matar a los niños. Y ahora la enemistad se convierte en algo total, literal, completamente, cuando Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 44. Esto que Jesús declaró en esta porción de la Biblia de Juan 8:44 es precisamente el principio de lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Él se dirige a los religiosos de ese tiempo, les dice claramente a qué simiente pertenece. Cuando les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, está identificando la simiente a la cual ellos pertenecían, y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer, porque él es homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio, o sea, desde Génesis. Génesis significa principio, y no permaneció en la verdad. ¿Por qué no pudo permanecer en la verdad? Porque él pertenece a la mentira. Y todo aquel que tiene la simiente de Satanás tiene estas características en su vida. Entonces, aquí Jesús está identificando, léanlo detenidamente, claramente a la simiente de Satanás.
ustedes son de la descendencia de Satanás, fíjense bien lo que les está diciendo, y los deseos de vuestro padre, que es Satanás queréis hacer. ¿Qué es la actitud de aquellos que pertenecen a la simiente de Satanás? Homicidas, mentirosos. Todas las mentiras que están en el mundo y que están evolucionando en este tiempo, como es la evolución, la dianética, el ateísmo, comunismo, filosofías, sectas, todo esto son ideas de Satanás, porque es padre de mentira. Por eso el apóstol Juan también escribió en 1 de Juan 4, 5 y 6, ellos son del mundo. En otras palabras, ellos son del sistema gobernado por Satanás, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero sin embargo también dice que nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios, óigame bien, ese nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Y nosotros, dice aquí Juan, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Dos simientes que estarían siempre sobre la tierra, una simiente que ama a Dios y una simiente que oprime a los hijos de Dios. Y esta opresión va a crecer en la recta final, por eso es que nosotros sufrimos para servir a Dios, porque todo lo que está sucediendo en el mundo se está levantando en contra de la verdad y nosotros tenemos entonces que oponernos y mantenernos creyendo a la verdad, amando la verdad, practicando la verdad, siguiendo el camino de la verdad. Y cuando nosotros decidimos hacer esto, entonces inmediatamente viene la persecución en contra de aquellos que aman la verdad. ¿Por qué? Porque hay una simiente en el mundo que va en contra de la simiente de los hijos de Dios. Vemos pues entonces en Faraón el intento diabólico para detener los planes de Dios y sus promesas. Todas las promesas hechas a Abraham, como dice Gálatas 3, 6 al 7, dice que Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia. Son lo que aquí nos está diciendo es que sabed por tanto que los que son de la fe, ¿qué son? Son hijos de Abraham. Pero notemos algo importante que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Encontramos que aquí no hay razas, ni etnias, ni genealogías. ¿Por qué? Porque todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Y no cabe la genealogía, no caben las razas, no caben las etnias, sino que dice que ni tampoco dice que solamente los que son judíos, sino que dice que los que son de la fe son hijos de Abraham. ¿Qué significa ser descendiente de Abraham? Significa ser portador de las promesas hechas a Abraham y a su simiente. A su simiente, que hasta nuestro Señor Jesucristo fueron los judíos. ¿Cuál fue la promesa? En ti serán benditas, no bendita la nación de Israel. ¿Ya lo notaron cuando le hizo Dios esta promesa a Abraham? Sino que le dijo, en ti serán benditas. Esta bendición no fue para una sola nación, sino que Dios te dijo desde un principio a Abraham claramente que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. No estaba solamente hablando de una nación cuando le hizo la promesa, no, sino todas las naciones. Entonces los judíos en la cruz del Calvario, el día que Jesucristo fue sacrificado, el día que nuestro Señor vino a este mundo y fue rechazado, dice la Biblia que fueron hechos a un lado.
Y comienza la promesa dada a la descendencia de la mujer a formar parte del pueblo gentil de todo el mundo, de todas las naciones. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, desde el sacrificio de Jesús hasta nuestros días, cualquier persona que se convierta por la fe en Cristo Jesús pasa a ser parte de las promesas hechas a Abraham. Sin importar la etnia, nacionalidad, no importa. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham por la fe y pertenecemos a la descendencia de Dios por la promesa hecha a nuestro padre Abraham. Y esto es algo que es maravilloso y que tenemos que nosotros cada día entenderlo profundamente y darle muchas gracias a Dios por esa divina y gloriosa promesa que le hizo a Abraham. En Gálatas capítulo 3, versículo 7, quiero que leamos esta porción que es importante. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabéis por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 16. Dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Notemos que siempre está la Biblia hablando de una simiente, de una generación, de una descendencia. Estas promesas fueron hechas a su simiente, no dice a las simientes como de muchos, escuchen ustedes, sino como de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Wow, esto es interesante, o sea, la simiente de Cristo. Entonces, la simiente de Génesis 3:15 es Cristo. Él era esa simiente a la cual el diablo perseguiría, trataría de impedir que naciera, y ahora su guerra es contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la guerra espiritual la estamos nosotros llevando a cabo, siendo oprimidos por el mundo con tal de sostenernos en la verdad, con tal de mantenernos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta guerra ahora es en contra de la simiente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos la simiente de Cristo y quiere impedir que tú tengas una simiente, una descendencia santa, y quiere destruir toda idea, todo, absolutamente la idea de que Cristo viene por su iglesia. Él quiere impedir a toda forma que tú dudes de la venida de Cristo, que tú dudes de esa promesa tan grande y tan maravillosa que se le fue hecha a la simiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sin embargo, dice Éxodo 1:17, que las parteras que hicieron temieron a Dios. ¿Qué hicieron? Tuvieron temor de Dios. O sea que el temor de Dios se apoderó de sus vidas y no estuvieron dispuestas a obedecer la orden de Faraón. De la idea de reservarles la vida a los niños. En esta porción que acabamos de leer, no hicieron esta orden, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto las manda llamar, les dice por qué han desobedecido, pero ellas respondieron que las mujeres hebreas eran robustas y que cuando ellos intentaban hacerles matarles el bebé dentro, ya habían nacido los niños. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. No sé por qué dijeron eso. ¿Ustedes qué creen? De alguna forma vemos
la preservación de la vida. Y esto, naturalmente, vemos aquí la ilustración de un principio bíblico. Las parteras aquí hicieron lo que todo cristiano debe de hacer. Cuando una orden superior es abolida por una orden inferior. Nosotros tenemos en esta tierra una comisión dada de arriba. Y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y nosotros nos sujetamos al gobierno. Es más, la Biblia dice que debemos de orar por nuestros gobernantes, por nuestros gobiernos. Pero si el gobierno dice se prohíbe predicar el evangelio, ¿qué vamos a hacer? Piensen por un momento, es una orden que viene supuestamente de alguien superior, de alguien a quien nosotros tenemos que sujetarnos, de alguien a quien nosotros tenemos que obedecer. Pero ¿qué sucedería si un día llega el tiempo en que digan, aquí se prohíbe predicar el evangelio, como está siendo ya esto real en algunos países, donde se está prohibiendo predicar el evangelio? Pase lo que pase, yo tengo que continuar haciendo lo que estoy haciendo, predicando el evangelio. Yo creo que pase lo que pase, tenemos que seguir hablando la palabra de Dios. Pero ¿por qué razón tengo yo que hacerlo aunque pase lo que pase, aunque haya sido una orden dada por el rey de que no debes de adorar a Dios, porque si no te voy a meter al horno de fuego? Como le sucedió a los 4 jóvenes en Babilonia. Ellos dijeron, perdónanos, pero no vamos a obedecer esa orden. Y si, ¿sabes qué? Échanos al horno de fuego, haz lo que quieras. Y si Dios nos quiere salvar, que nos salve, pero si no nos quiere salvar, tampoco, no importa, porque es una orden que viene de arriba, es una orden superior que está arriba de todos los gobiernos del mundo, y no voy a desobedecer a Dios. Wow, esto es interesantísimo, que nosotros pensemos por un momento qué va a suceder si un día nos prohíben predicar el evangelio. Veamos lo que los apóstoles de qué forma establecieron claramente la supremacía de las órdenes de los gobernantes humanos. Esto lo vemos en el capítulo 5, versículo 25 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 5, versículo 25. Comienza aquí esta porción a decir: pero viniendo uno, dióles esta noticia: he aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo: ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñéis en ese nombre? Y he aquí, habéis sido llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre, hablando de Jesucristo, porque la predicación era acerca de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Y en el versículo 29 el apóstol Pedro le responde, y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Será menester
obedecer al gobierno antes que lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña? Piénselo por un momento, como lo dice en Hechos, ahí mismo 4, versículo 19. Dice que entonces Pedro y Juan respondieron y les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. A Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 13 que nos sujetemos a las autoridades. Pero ¿qué sucede si las autoridades van en contra de los principios establecidos en la palabra de Dios? En Primera de Pedro 2 dice que nos sujetemos a las autoridades, pero mientras que las autoridades no violen los principios bíblicos establecidos por Dios, entonces vamos a ser sujetos a los gobiernos. Pero ellos no estaban dispuestos a que todas las órdenes y todas las leyes que se levanten en contra de la predicación del Evangelio. Yo creo que para nosotros es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendito su nombre en esta tarde. Entonces ellos hicieron lo que todo cristiano debe hacer. Cuando nos piden algo que vaya en contra de los mandamientos de Dios y la libertad de conciencia, siempre que tomemos una decisión debemos preguntarnos si vas a quedar o vas a buscar la forma de quedar bien con la gente o con Dios. Si vas a quedar bien con el compadre o con Dios. Si lo que vas a hacer va a arriesgar tu fe, tu confianza, que va a arriesgar tu comunión con Dios, piensa por un momento si lo que vas a decidir va en contra de la voluntad de Dios o vas a hacerlo porque el compadre me lo pide. Cuando quieras quedar bien con Dios, quiero decirte, no vas a poder quedar bien con la gente. Y tendrás que escoger entre agradar a Dios o agradar a los hombres. Y vemos nosotros cómo esta historia se repite exactamente en este tiempo en el que ustedes y yo estamos viviendo. Vemos cómo el mundo trata de oprimirnos. Y quiero que sepas que no estamos aquí por accidente. Nada es accidental, sino que estamos aquí bajo la guía del poder del Espíritu Santo de Dios, y es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos de alguna forma cada día siendo más rezagados, más oprimidos, más leyes se están levantando en contra de los estatutos establecidos en la palabra de Dios, y nosotros vamos a tener que decidir si seguir creyendo, obedeciendo la verdad, o comenzar a sujetarnos a gobiernos injustos que van en contra de lo que la Biblia nos enseña. No estamos aquí por accidente, sino que estamos guiados por el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo en que se está tratando de detener el crecimiento de la población, no solamente del pueblo de Dios, sino que están implementando estrategias que van en contra de los mandamientos de Dios. Y se dirigen ¿a quién? Para tratar de detener ese crecimiento. ¿A quién se dirigen? A los niños. A los niños.
En este caso, las parteras les podemos llamar las clínicas y los hospitales. Donde se están haciendo leyes para matar a los niños. Porque somos muchos. Ya no cabemos en la tierra, dice. Y están buscando la forma de detener el crecimiento de la población. Leyes que van en contra de lo que Dios estableció. Y ahora no solamente con el aborto, sino también está de moda la operación en los niños desde que nacen. Tengo noticias de alguien muy cercano a esto y lo puedo decir con toda confianza. Pero con los bebés. Convenciendo a los padres de que a lo mejor este varón es niña, así que opéralo. Convenciendo a los padres, los bebés recién nacidos. Por eso encontramos que ahora en la Agenda 2030 está la idea de crear una raza superior con el ADN humano y la inteligencia artificial, una raza híbrida. O sea que están tratando de crear una super raza híbrida que no va a poder reproducirse y, escuchen ustedes, sin género. Esa es la Agenda 2030. No estamos aquí por accidente. El pueblo de Israel se formó, escuchen ustedes, no en la tierra prometida. La nación de Israel no se formó en la tierra prometida, sino que lo hizo en tierra extranjera, lo hizo en una tierra que no era su tierra. Vean ustedes la inteligencia y la capacidad de Dios. Vemos que este pueblo se formó fuera de la tierra prometida, donde se formaron las 12 naciones del pueblo de Israel, donde creció, donde se desarrolló en Egipto, en tierra ajena. Y después de multiplicarlos, dice la Biblia que los llevó a la tierra de Canaán. Pero ¿qué es lo que hace Dios cuando los forma fuera de la tierra prometida? Los preparó primero para que Dios a través de esta forma los sorprendiera, que a través de esta forma Dios pudiera darles algo nuevo, algo grandioso, algo maravilloso, algo divino, algo que ni siquiera pasaba por sus mentes. Sabían que era una tierra que fluía leche y miel. Pero sin embargo, en toda la trayectoria, Dios los probó, Dios los preparó, Dios hizo que ese pueblo a través de su trayectoria aprendieran a amarlo, a creer en sus promesas, y mandó 2 espías y dijeron: sí, efectivamente la tierra es en gran manera rica, es maravillosa, es algo precioso, es algo maravilloso que Dios nos preparó, pero allí hay unos hombrezotes gigantotes que nos vemos como una pulga junto a ellos. ¿Por qué Dios trabaja así? Porque Dios siempre quiere sorprendernos. Dios quiere llevarnos del lugar donde estamos a algo mejor. Si los hubiera creado, si los hubiera multiplicado en la tierra de Canaán, nunca hubieran apreciado las riquezas que contenía la tierra de Canaán. Por eso es que Dios quería sorprenderlos y que miraran la maravilla de la tierra de Canaán y que dijeran: este es mi Dios al que yo sirvo. ¡Qué gran sorpresa! Mira nomás la riqueza que tiene esta tierra, mira nada más todo lo que voy a recibir de parte de Dios.
Esa es la razón por qué la iglesia se está formando, se está multiplicando, está creciendo, está desarrollándose fuera del reino de los cielos. ¿Por qué nos está Dios preparando? Para sorprendernos. Ya nos lo dijo, es cosas que ojo no vio, ni que han pasado por la mente del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y si tú amas a Dios, Dios quiere sorprenderte. Dios quiere sorprenderte, quiere llevarte a algo maravilloso, a algo fuera de este mundo, pero sin embargo, Él permite que nos desarrollemos aquí para que el día en que partamos de este cuerpo, sorprendernos con algo maravilloso que ni siquiera pasaba por nuestra mente. La iglesia se está formando fuera del reino de los cielos y Cristo lo dijo muy claro: mi reino no es de este mundo. ¿Para qué lo quiere hacer Cristo? Porque Él quiere sacarnos de aquí. ¿Lo escucharon? Quiere sacarnos de esta tierra. Él va a sacar a su iglesia, nos va a sacar para llevarnos a ese reino excelente, maravilloso, que no lo podemos entender con nuestras capacidades humanas, el reino de los cielos, fuera de esta tierra. Fuera de esta tierra. Mi reino no es de aquí, no se conformen a este mundo. No se conformen con este mundo. La promesa es que Él tiene algo preparado. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Por eso podemos exclamar con toda libertad y con toda certeza: porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, seremos transformados para así recibir al Señor en el aire y por fin estar eternamente a su lado. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Gócense, alaben a Cristo y denle toda la gloria, porque es una promesa real, algo que Él prometió y tiene que llevarse a cabo. Nuestro Dios vendrá para sacarnos de esta tierra. Señor Jesucristo, ahí donde están, inclinen sus rostros.